Muy buenas noches. Hoy sí que son muy buenas noches. Mejor tarde que nunca. Dice el dichoso. Refrán. Refrán. ¿Listo? Sí, listo. Camilo, hay un retorno. Buenas noches. Listo. Ahora sí. Hoy vamos a hacer un repaso sobre lo que es el arte rupestre. Y el arte rupestre lo vamos a repasar desde la perspectiva de lo que encontramos en el departamento de Cundinamarca, y lo vamos a repasar desde dos sitios muy especiales, que son el área que concentra la labor que hace el vigía de patrimonio, que es una figura que tiene el Ministerio de Cultura de Colombia, en donde se inscriben grupos cuyo interés es precisamente el de cuidar los patrimonios que tiene Colombia. Los patrimonios, para las personas que se están conectando, los patrimonios son muchos. Los patrimonios culturales pueden ser materiales, inmateriales, muebles, inmuebles, y hay una cantidad de clasificaciones y de ejemplos dentro de esas connotaciones. Hoy vamos a recordar de la mano de Camilo Andrés Ravelli lo que es el arte rupestre. En ese orden de ideas, entonces voy a ceder la palabra a nuestro invitado de la noche, que es Camilo Andrés. Buenas noches, Camilo. Profesora Ada, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por su amable invitación. A todos Camilo, ustedes, a las personas que se están conectando en este momento. Camilo, tu audio. Aló, ¿ahí me escuchas ahí? Aló, ¿me escuchas ahí? ¿Ahí me escucha, profesora? ¿Ahí se escucha? Sí, Camilo, perfecto. Ok, sí, como todo, pues en estos procesos. Sí, señor, sí se les escucha. Perfecto, bueno. Pues muchísimas gracias. ¿Tú nos escuchas, Camilo? Sí, yo bien. Hay un poco, una pequeña interrupción, tal vez como de un segundo, tal vez de atraso en la comunicación, pero escucho bien. Bueno, Camilo, creo que vamos a tener que estar atentos a apagar el micrófono cuando no lo estemos utilizando, porque creo que estamos haciendo un retorno tú y yo. Perfecto, ¿Listo? para no hacer Entonces, yo te voy a ir haciendo unas preguntitas, Camilo, y voy a desactivar mi micrófono y esperamos que tú nos contestes, ¿vale? Claro, En ese proceso claro que sí. voy a ir compartiéndote el link en donde se está emitiendo nuestro programa, y allí vamos también interactuando y vamos viendo a las personas que ya van conectándose, y pues que les agradezco que nos hayan esperado hasta esta hora mientras terminábamos de solucionar ciertos inconvenientes. Cami, Claro que sí. Lo primero que te voy a preguntar, y para que la gente se haga una idea, que yo a Camilo Andrés Ravelli lo conozco precisamente desde esta labor tan bonita como vigía, y por eso tenemos esa confianza, y pues me atrevo a decirte Cami, así que no lo puedo evitar, porque hasta allá llega la confianza. Y eres ingeniero de pregrado, ¿en qué y cómo das esa vuelta para meterte en el mundo del patrimonio? Bueno, pues profesora, pues muchísimas gracias nuevamente. Bueno, pues esta tarea comienza
más o menos a los 22 años, 23 años aproximadamente. Yo vivo en el municipio de Soacha, exactamente en el barrio San Mateo, y con un colectivo de amigos de diferentes carreras de acá del barrio San Mateo. Tenemos una montaña muy cerca acá que se llama la montaña Santa Rita. Y pues nosotros subiendo, sabiendo que pues es un lugar muy lindo y que nos habían platicado en ese entonces que esa montaña Santa Rita tenía una clase de disque, de dibujos indígenas, ¿no? Entonces siempre empieza esos procesos con una historia, como con una, no, que cuentan, que dicen que en la montaña, las personas muy cercanas a ese lugar, hay arte rupestre, ¿no? Entonces, pues en este orden de ideas, nosotros empezamos como a indagar con ese colectivo de amigos, a buscar realmente cuáles eran esos dibujos que nos hablaba tanto de las personas. El colectivo de amigos de nosotros en ese entonces éramos más o menos unas 7 personas que al final resultamos siendo como 25 personas después de los 5 años, cuando empezamos, bueno, si le ponemos un tiempo cero, en investigación sobre esa clase de dibujos, lo que le llamamos obviamente pictogramas, ¿no? De lo que es en el contexto del arte rupestre. Entonces empezamos nosotros a buscarlo. Efectivamente, los encontramos diferentes rocas con unos pigmentos rojizos como ocres, y pues quedamos impactados realmente después de saber que realmente las personas que nos hablaban, que al parecer a lo mejor quizás era una historia, era como una leyenda, se podría decir así, una leyenda urbana, que muchas personas decían que habían, pero que no estaban. Bueno, en fin, y nosotros nos pusimos a la tarea a indagar de saber, bueno, eso, quién lo hizo, qué composición tenía, y así empieza la línea completamente. Yo estudié ingeniería ambiental, tengo una especialización en biotecnología vegetal, algo que no tiene nada que ver con este mundo, pues, como antropológico o prehispánico. Es completamente diferente, ¿no? La biotecnología vegetal, pues, para las personas que tal vez no lo saben o lo han escuchado, tal vez en algunas carreras, eso es propagación de material vegetal en laboratorio, lo que le llamamos, entre comillas, lo que son clonación de plantas en laboratorio. Entonces, muchas personas dicen, pero bueno, Camilo, pues tú como ingeniero y como biotecnólogo, ¿cómo llegas tú a plantear tantos años en saber realmente qué es estas pinturas y quiénes las realizaron? Realmente uno no solamente ama la carrera y lo que uno estudió, sino también hay otros planteamientos en la vida que lo van encaminando a uno directamente en esos procesos. Para mi vida, el arte rupestre, todo el patrimonio ancestral, milenario, prehispánico. Entonces, el colectivo de amigos, a los 3 años después, empezamos a dar como pasitos, ¿no? Como cuando va creciendo un bebé, ¿no? Pongo como de esa manera coloquialmente. Entonces empezamos a investigar, bueno, ¿eso quién lo hizo? Vamos al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, bueno, vamos a indagar un poco más de qué puede haber en el instituto, en el ICANN, acerca del arte rupestre de Cundinamarca. Como estábamos en Soacha, indaguemos un poco más esos dibujos en Soacha, qué investigaciones hay. Y empezamos así a preguntar y encontrar igualmente también respuestas que obviamente fueron muy acertadas con investigaciones de hace más de 50 años aproximadamente, y donde nos damos cuenta que el arte rupestre, no solamente para el municipio de Soacha, sino para Cundinamarca, estaba y sigue estando muy posicionado. Entonces empezamos con esos procesos tan importantes y nos dimos cuenta que la montaña en la que empezamos como a indagar esos procesos, nos damos cuenta que es una, le puedo llamar así como una colección de rocas, un colectivo de rocas que tienen muchos dibujos indígenas. Y empezamos directamente pues
a meternos más como en la historia de esos procesos tan importantes para poder llegar a saber quiénes realmente los realizaron, quiénes realmente los hicieron, por qué los hicieron, cuál era la idea. Y bueno, todas estas preguntas estuvieron siempre en la mente de nosotros. Este colectivo fue tan importante que salió siendo o lo llevamos a cabo como una fundación cultural. La fundación cultural se llamaba Fundación Cultural Muesca, Muexca, Muesca, y dijimos nosotros, ¿por qué no nos ponemos en la tarea directamente de poder salvar ese patrimonio, salvarlo de una forma directa? Porque pues es en la montaña en la que se encuentra este arte rupestre, acá en el barrio San Mateo, en la montaña Santa Rita, es una montaña que pues obviamente pues es a cielo abierto, pero también tiene entradas por diferentes lugares, ¿no? Entonces las personas pueden acceder y pues obviamente pues lamentablemente también los amigos de lo ajeno entraban a este lugar y bueno, hacían muchísimas cosas, pues obviamente cosas como indebidas, pero nosotros dijimos, ¿cómo podemos llegar a proteger este patrimonio? Entonces, esa fue la primera pregunta. Posteriormente llegamos a golpear las puertas del Ministerio de Cultura. En ese entonces, profesora, o más que todo, el proceso del grupo de vigías de patrimonio cultural para Cundinamarca estaba nuevo. No se sabía mucho acerca sobre esta clase de grupos o de colectivos que ayudaban directamente a proporcionar ante la comunidad procesos cuidado no solamente del arte rupestre, obviamente sabemos que los grupos de vigías de patrimonio son los colectivos de personas de la comunidad de diferentes regiones, de diferentes localidades, diferentes ciudades, departamentos, municipios, que ayudan a proteger todo el patrimonio material e inmaterial en donde se encuentren y en donde sus grupos puedan trabajar. Entonces es como así nosotros decidimos conformar el primer grupo de vigías de patrimonio para el municipio de Soacha. Eh, Fue muy importante para nosotros, realmente fuimos de uno de los primeros grupos, tengo entendido pues desde ese entonces que éramos los primeros grupos para Cundinamarca en la protección del patrimonio arqueológico, en este caso del arte rupestre. Entonces nos pusimos ya una tarea muy concisa y muy completa con nuestros amigos, ya pasamos de amigos a hacer un trabajo, obviamente, de investigación y de socialización en frente a ese patrimonio tan importante. Tengo problemas serios de conexión, Camilo. ¿Hasta dónde me escuchaste? No, pues yo estaba hablando, profesora, yo sé que a veces estos procesos obviamente hacen unas fallas técnicas y bueno, es comprensible, pero Sí. hasta ahí la conclusión de la pregunta que su merced me hizo de cómo es que llego yo directamente a conformar el grupo de vigías, cómo hago parte de vigías y cómo llegué hasta allá, ¿no? Ya, bueno, entonces estaba acá, cuando terminaste esa pregunta, esa respuesta, yo estaba tratando de compartir, unas fotos y ahí comienza parte de lo interesante de las salidas contigo, Cami, y es todo lo que uno aprende de la evidencia del tiempo de los indígenas o de las culturas prehistóricas y viene lo que creo que es lo motivante del arte rupestre, que son las pinturas estas tan interesantes que te llamaron a ti la atención cuando apenas estabas tan joven con toda tu cantidad con toda tu de, cantidad de, 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 de amigos, de amigos, de amigos. de amigos.
Estas fotografías que Estas fotografías que voy a mostrar. Cami, tu audio. Cami, tu audio. El micrófono. El micrófono. El micrófono. Te escucho. El micrófono. Okay. Entonces, estas fotografías son las que están asociadas al espacio que los libros y la literatura indican como el espacio en donde se encontró el hombre del Tequendama. Y ahí viene la primera curiosidad. El hombre del Tequendama indican que no era hombre. Sí, pues esos son unos estudios, bueno, el lugar donde se sitúa o donde se encuentra este hallazgo arqueológico es en el peaje de Chusacá. Es el peaje saliendo directamente del municipio de Soacha para pues acceder a otros municipios por la zona suroriental de Bogotá. Entonces, en el peaje de Chusacá, más o menos te pongo yo unos 300, máximo 400 metros en lineales, costado derecho, se encuentra pues como este grupo de rocas eh, donde pues se hicieron esas investigaciones tan importantes. Más o menos esas investigaciones se hicieron aproximadamente hace más o menos unos 50 años, es un aproximado, y pues allá se encuentra lo que se le llamaba el hombre del Tequendama, como su merced lo acaba de decir también. Esos hallazgos son muy importantes porque es el hombre, se le llama, el hombre no lo llamemos, es el ser humano más antiguo en ese entonces en Sudamérica. Perfecto. Y allá también se encuentran algunos rasgos importantísimos de lo que es el arte rupestre. Bueno, quiero hacer acá una salvedad para las personas. Yo sé que muchos entendemos que es el arte rupestre, pero pues también debemos saber que el arte rupestre se divide como en dos categorías, ¿no? El primero son pictogramas, que es lo que se encuentra en diferentes lugares de la sabana de Bogotá, en este caso también lo que en las fotografías que su merced está pasando, que es la zona del Tequendama, donde se encontró al hombre o al ser humano del Tequendama. Esos personajes eran cazadores recolectores, eso quiere decir que ellos recolectaban los alimentos que se encontraban dentro de la zona, alimentos que la misma naturaleza les proveía. Y cazadores, porque pues en esa zona, obviamente estamos hablando un poco más de casi 1200, 1500 años aproximadamente. Entonces, la naturaleza también les proporcionaba los animales que se encontraban en las diferentes zonas, obviamente sobre la zona suroriental de Sabana de Bogotá. Entonces, eran cazadores recolectores, se le da ese nombre completamente, y ellos vivían dentro de esas cavernas o cuevas de roca, y a esas cavernas o cuevas de rocas se les llama técnicamente abrigos rocosos del Tequendama, porque pues está sobre la zona del Tequendama y a pocos kilómetros queda la gran caída del Salto del Tequendama, que como todos lo sabemos, pues es un lugar espectacular que, bueno, también lamentablemente es la caída del río Bogotá también de pues aguas contaminadas. Bueno, esperemos que para más adelante obviamente se pueda hacer algo de recuperación hídrica sobre esa zona. Pero entonces en esas fotografías que se están pasando, esos hombres del Tequendama vivían debajo de esas cavernas, vivían debajo de esas cuevas, y ahí era donde ellos realizaban sus procesos de socialización cultural, y todos los procesos antropológicos que llevaban a que esa cultura, cazadores recolectores, pudieran seguir subiendo para poder tomar todo lo que era la cordillera oriental y llegar casi al norte de nuestro país, más o menos. Ahí conforme después, entonces, cientos y cientos y miles de años posteriormente, empiezan a conformarse lo que eran los grupos ancestrales muiscas.
Entonces, hay dos categorías de esta clase de grupos ancestrales tan importantes. Pero hablando sobre el arte rupestre, estas rocas y estas fotografías que se están mostrando en este momento tienen unas connotaciones hermosísimas. Es un arte rupestre que son formas redondas, también tienen unas esféricas también muy importantes, pero que son muy, muy lindas, pues como para poderlas observar. Nosotros no podemos decir realmente qué es lo que quiere decir cada dibujo, porque muchas personas cuando visitan esos lugares, siempre intentamos saber qué es lo que ellos dibujaron, qué es lo que quiere decir. Eh, Obviamente los estudios, no soy antropólogo, no soy arqueólogo directamente, pero pueden hablar un poco, por ejemplo, cuando el arte rupestre son el dibujo lineal o que tiene unas rayas como triangulares, todo eso, a veces se puede llegar a saber o a intuir directamente que puedan ser sembrados de alguna manera. También hay dibujos que muestran zonas de pesca. Entonces hay unos dibujitos muy parecidos a como unos peces. Directamente podríamos llegar a saber que eran zonas importantes de pesca dentro de esa zona. Obviamente que el río Bogotá el afluente era muchísimo más grande, no es tan pequeño como lo vemos nosotros hoy en día. Tenemos que trasladarnos a cientos y casi miles de años para poder saber cómo era la naturaleza y toda la formación geológica y biológica de esas zonas, ¿no? Obviamente ha cambiado del cielo a la tierra completamente. Entonces se pueden encontrar dibujos que tienen también como escenas de caza directamente. Unas no se encuentran allá directamente en la zona de los abrigos rocosos de Tequendama, pero sí se encuentran en otros lugares muy cerca, profesora, que yo sé que le gustó muchísimo cuando fuimos, por ejemplo, a La Poma, que espero que obviamente pues, las personas también puedan conocer este parque tan importante, no solamente para los subayunos y para los bogotanos, sino para los colombianos. Arte rupestre de la zona de La Poma es espectacular, tiene unas escenas, parecen como fotográficas directamente de escenas de procesos que ellos realizaban. Pero no podemos decir, profesora, que nosotros podamos llegar directamente qué son esta clase de dibujos, porque eso es como si nosotros nos metiéramos en el pensamiento del individuo o del ancestro, o en este caso de la persona del cazador-recolector que realizó esta clase de dibujos. Eso sería indeterminado, o sea, no podríamos saber realmente qué pudo haber o qué escenas de esa clase de arte rupestre se pueda saber o concretamente saber qué es lo que se quiere decir. Es completamente indivisible, no podríamos saber, podríamos llegar a saber por cuestiones obviamente geomórficas qué es lo que quieren decir, pero no podríamos saber con exactitud. Por eso el arte rupestre tiene que ser cuidado, tiene que ser socializado también, porque las personas que no conocen este arte rupestre, les debo a contar y a todos también, los que están participando y cuando puedan ver esa charla también, nosotros con la Fundación de Arte Rupestre, que como les decía anteriormente se llamaba la Fundación Cultural Muesca, que fue la que hicimos cuando empezamos a diferenciar este arte rupestre en la montaña de Santa Rita, de acá del barrio San Mateo, empezamos a decir, a eso hay que socializarlo. Las personas tienen que saber de primera mano del sector del barrio San Mateo, que es el barrio aledaño de la montaña, que esto existe, que hay que cuidarlo, que hay que saber valorar este patrimonio tan importante. Pero mire lo que nos pasó. La cura salió peor que la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando íbamos y subíamos las personas a socializarlo, algo muy extraño,
al mes y medio, a los 2 meses, bueno, tiempos más adelante, el arte rupestre cuando empezamos a visitar nuevamente, lo empezamos a encontrar rayado, lo empezamos a encontrar que lo habían vandalizado de alguna manera. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que esto suceda? Porque cuando no se había socializado el arte rupestre en la montaña que les estoy platicando, el arte rupestre estaba genial, estaba fenomenal, porque nadie lo conocía. Había una brecha, había una cortina directamente entre lo que es la parte de atrás del arte rupestre y adelante la sociedad. Pero entonces decíamos Yo que creo, yo creo, Camilo, te quiero interrumpir ahí porque es importante lo que estás diciendo. Creo que es una de las intencionalidades que nosotros pretendemos con estos espacios de educar a las personas en la importancia que tienen, que están asociadas a patrimonio, a memoria y a historia. En ese sentido, yo creo que no eres ni la primera ni la última experiencia en donde, por el interés de dar a conocer las cosas, nos enfrentamos a ese proceso de daño o de destrucción de la evidencia de la historia. Eso por un lado. Segundo, ya que te interrumpí. Entonces, segundo, eso que mencionas sobre la interpretación de este tipo de símbolos es bien interesante. ¿Por qué? Porque las personas que nos están acompañando y las personas que van a ver el programa después, quiero que les quede en la memoria que no es posible que un guía, un mediador o una persona que hace los recorridos turísticos o culturales en estos espacios le dé ese significado a las piezas que están como evidencias de las culturas prehistóricas, perdón. Esas dos acotaciones las quería hacer y por eso te interrumpí. Pero sí me llama la curiosidad ese proceso que ustedes hicieron, que lo que hizo fue despertar lo que creo que también estamos viendo en los comportamientos actuales. Cuando hay una guerra, por ejemplo, lo que se está viendo en Ucrania-Rusia, cuando se hacen las manifestaciones acá. Entonces creo que uno llega a reflexionar sobre la importancia que tiene lo que mal llamado y mal llamamos patrimonio. Entonces, yo debo cuidar mi patrimonio, pero la interpretación del término patrimonio está asociado a una colectividad que lleva a un consenso para darle el valor y el significado que para mi comunidad, para mi sociedad, para mi entorno, tiene como importancia. ¿Ya? Ahora, eso ya es tema de otra discusión, Cami. Entonces te interrumpí para esas dos cosas. Es importante que sigamos educando, que sigamos concientizando y que sigamos divulgando con un propósito. Ahora sí, te cedo la palabra y te doy otro puntito para que desarrolles más las ideas que estabas comentando. Cami, ¿qué hacen con los niños y con los colegios? Y allí puedes articular dónde trabajas tú, en qué parque temático, ecológico, ambiental trabajas tú. Bueno, sí, profesora, siempre es importante, obviamente, no solamente divulgar, sino hacer una correcta socialización en frente a este patrimonio tan importante y tan arraigado para la cultura colombiana. Debemos saber nosotros que el arte rupestre está indescriptiblemente, está puesto en muchos países del mundo. Yo no había acabado de hablar una cosita que también, bueno, pasé ahí muy rápidamente, de la diferencia entre lo que es el arte rupestre, entre pictogramas y lo que es el petroglifo, ¿no? Los pictogramas tenemos que saberlo, que son
dibujos hechos sobre sobre las rocas. Normalmente esa clase de dibujos están hechos de color rojizo, color ocre, más o menos, a diferencia de un petroglifo. Un petroglifo es una talla sobre la roca. Tallaron la roca, le hicieron fisuras directamente a la roca para poder establecer algún dibujo o algún patrón pictórico directamente en los que nosotros podemos encontrar. ¿Perfecto? Nosotros, bueno, yo directamente, yo trabajo en la Reserva Natural Chicaque. Chicaque es una reserva natural que se encuentra en el kilómetro 7, kilómetro 8, vía Suacha, Mosquera. Y en esa zona está muy cerca, ese parque está muy cerca a lo que es la caída del Salto de Tequendama. El grupo de vigías de patrimonio en el que yo estoy es el grupo de vigías de patrimonio del Parque Natural Boquemonte. De ahí es de donde se consolida el grupo de vigías de patrimonio. Pero pues como yo trabajo con la naturaleza, como les había dicho, porque estudié pues ingeniería, todo esto, yo hace más de 17 años trabajo para la Reserva Natural Chicaque. Entonces, entre estos dos parques, entre estos dos lugares, es un enclave importantísimo para llegar directamente hasta la zona que se le llama, como les había hablado, la caída del Salto del Tequendama y el Gran Valle del Tequendama, donde en esos lugares son tan importantes que abajo, en el Gran Valle del Tequendama, en unas veredas hermosísimas, que espero, profesora, podamos tener, obviamente, el tiempo para irlos a visitar. Le llamo yo enclave, espero no esté yo equivocado, porque en las veredas Cupcio, que se le llama así, son veredas que se encuentran abajo en San Antonio del Tequendama, son las veredas limítrofes con la Reserva Natural Chicaque. Se encuentran esas veredas Cupcio y veredas de las de San Antonio del Tequendama, La Cadena y bueno, como la vereda del Cajón también, se encuentra lo que es los pictogramas. Los pictogramas normalmente los asociamos a la cultura tolima, a los panches, a los pijaos. Los pictogramas están asociados directamente a la cultura indígena muisca. Ellos dibujaban, los muiscas dibujaban. Los panches, los tolima, los pijaos, ellos tallaban la roca. Y abajo, allá en Cupcio, en las veredas que les acabé de platicar, se encuentran las dos. Entonces, ahí algo pasó, hay algo sucedió ahí que nosotros debemos, o el gobierno colombiano, en este caso, el Instituto Colombiano de Antropología, junto, obviamente, con el Ministerio de Cultura, deberían fijar sus ojos también en ese lugar tan hermoso, porque algo sucedió, debieron haber tenido encuentros directamente entre los panches y los muiscas o posibles muiscas, o también, como les había hablado, también en las fotografías que su merced está mostrando en ese momento, que es de la zona del hallazgo del hombre del Tequendama, sabiendo que el hombre del Tequendama no estaba influenciado socialmente y culturalmente, eran cazadores recolectores, pero más sin embargo, ellos también hacían dibujos de arte rupestre. Entonces ese arte rupestre viene enmarcado desde hace cientos y miles de años, que posteriormente ese camino lo siguieron haciendo los indígenas, los muiscas. Entonces eso es un libro completamente abierto, que realmente nosotros a veces no sabemos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, por dónde más los encontraron, o sea, dónde más pudieron haber estado, porque es que donde hay arte rupestre probablemente son asentamientos humanos, son lugares donde el ser humano pasó. Hay arte rupestre que cuando, bueno, con su merced nosotros los vimos y las personas que también han ido a visitar ese arte rupestre en diferentes lugares
de la geografía colombiana, hay un arte rupestre que es mucho más difuso que otro, hay otro que es mucho más fuerte, mucho más, un rojo mucho más intenso. ¿Qué pudo haber sucedido? Que eran lugares de paso, que esos lugares eran donde pasaban ciertos grupos o núcleos humanos de personas, vivían en los abrigos rocosos, dejaban su huella pintada y posteriormente seguían subiendo por toda la cordillera oriental. Las personas o los grupos ancestrales o grupos o clanes humanos que venían detrás veían esas clases de rocas, esas cavernas, vivían ahí, pero yo decía, puede ser un lugar que sea seguro porque se encontraba el arte rupestre que anteriormente ya habían pintado. Y ellos pintaban encima de ese arte rupestre, como dejando explícito una huella diciendo, por acá también pasamos nosotros. Y así lo hacían directamente. Por eso es que hay unos dibujos que son mucho más fuertes, como el que estamos viendo nosotros en este momento, y uno que no es es muy difuso realmente. Acá la profesora estaba mostrando una fotografía muy linda, que es lo que utilizaban para hacer lo que utilizaban, las herramientas que tenían o debían que tener para poder pintar el arte rupestre. Entonces se sabe, bueno, por estudios que se han hecho sobre el arte rupestre, qué pigmentos utilizaban en el planeta Tierra y en el municipio de Soacha, bueno, y en la cordillera oriental se ha encontrado una tierra roja. Yo sé que cuando nosotros vamos de paseo la encontramos, que uno a veces queda impactado, uno dice, wow, mire esas montañas tan hermosas de esa tierra como rojiza. Eh, esa tierra roja es óxido de hierro. Entonces los indígenas cogían, no tanto los indígenas, no nos lo pongamos con indígenas porque los indígenas ya tenían un proceso cultural, político muy arraigado, y este arte rupestre viene de mucho atrás, desde mucho antes. Entonces cogían lo que es el óxido de hierro, lo cogían también con sangre de animales y con una especie posiblemente de una mostacilla, de unas semillas, como se mostraron ahorita en las fotografías anteriores, y lo mezclaban completamente. Se dice también que utilizaban cáscaras de huevo. Perfecto, entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que cáscaras de huevo si los españoles traían las gallinas? Entonces, ¿cómo puede ser que huevos de dónde? Claro, pues obviamente los huevos de las aves que habitaban en ese entonces. Entonces las mezclaban completamente y de ahí sacaban el color rojizo o el ocre con el que pintaban el arte rupestre. Posteriormente, cogían tal vez una pajilla o un palito de alguna plantica, igualmente también con los dedos, y iban dibujando las escenas que eran muy importantes. Entonces hay muchas, ¿cómo se puede decir? Hay muchos estudios que pueden determinar más o menos, obviamente, cómo la clase de pintura que utilizaban o la mezcla de elementos para poder sacar ese rojo, ese ocre, ese arte rupestre. Pero como vuelvo y digo, no es porque lo diga yo, porque pues obviamente también con todo el respeto de nuestros ancestros y sabedores, porque acá al municipio de Soacha han venido de la Sierra Nevada de Santa Marta, han venido los hermanos Tubú, directamente del Amazonas, y ellos les han dado posiblemente unas definiciones al arte rupestre. Y posiblemente también unos neomuiscas, personas que se han autorreconocido como muiscas, pero que no tienen, hay unas personas que dicen tener el linaje directo de grado de consanguinidad indígena, pero pues es que eso es muy prematuro poderlo decir. Y ellos también le han dado al arte rupestre unas formas, una identidad, una estructura pictórica, pero realmente, como vuelvo y lo digo, no podemos llegar
concretamente a decir qué era lo que dibujaban ellos. Entonces, de esta manera era como hacían directamente las pinturas y el tinte y posteriormente dibujaban sus escenas. Podían haber sido escenas tanto como de casa, como escenas de ritos espirituales, como procesos también de sacrificio, porque pues si profesora, no sé si usted se acuerda cuando fuimos al Parque La Poma, que se llama una piedra que se llama la Piedra de la Leona, creo que así se llama, y que hay como una persona que está como de cabeza, no sé si te acuerdas. Sí, señor, claro que me acuerdo. Ok, directamente eso es una persona que la pusieron como de cabeza, ¿verdad? Esa es la connotación que nosotros podemos darle de lo que nosotros hemos visto. Si nosotros vemos una persona al revés y vemos ese dibujo y decimos, esto probablemente puede haber sido un sacrificio o algo estaba sucediendo en ese momento. También pudo haber sido un parto. En este caso, por ejemplo, hay un parque hermosísimo que también es para que todos ustedes y todas la puedan visitar, que se llama, eso es por Fusagasugá, y tiene un petroglifo importantísimo. El parque ahorita se me va ahorita, y es un parque hermosísimo, tiene un bosque de robles de Quercus humboldtis divino, hermosísimo, y allá se encuentra una colección, le llamo yo colección de petroglifos. Y hay una piedra que le llaman la piedra del parto. Es una piedra tallada, hermosísima, que es como si fuera una mujer, como si estuviera pariendo. Y es una bellezura, le digo yo a eso, es una divininura de ver eso. Pero esa es ¿cómo podría decir? Eso es como la historia que se tiene sobre esa roca, que va obviamente de los abuelos a los abuelos. Entonces se hace un patrimonio inmaterial. Entonces, a mí me contó que mi abuela decía que acá era donde los indígenas, pijados posiblemente, hacían el proceso de parir directamente, y que si no era en esa roca, no era en ninguna otra. Pero, pero no podemos llegar a saber más allá científicamente si eso lo realizaron. La piedra sí, parecen como dos piernas semiabiertas más o menos, y hay como un torso así muy femenino, que uno le encuentra como esa connotación y dice, wow, sí es. Y eso es lo hermoso. Ese patrimonio inmaterial pasa a ser un patrimonio material, que es un patrimonio indivisible, que es un patrimonio de los colombianos, que realmente debemos, así no sepamos qué es, hay que cuidarlo, y hay que saber que nosotros no somos ni la primera ni la última generación que estamos pasando por este planeta, y que pasaron grandes cantidades de seres humanos en X cantidades de tiempos para que nosotros podamos existir y vernos tal como estamos. Entonces yo al arte rupestre le llamo que son bibliotecas ancestrales vivas, que esa es la connotación que yo le doy, en particular también a otras personas también que nos encanta este mundo del arte rupestre, de este patrimonio tan hermoso, le llamamos. Eh, pero pasa lo mismo, profesora. Son lugares que donde lamentablemente, si el gobierno no les tiene cuidado, lamentablemente esos lugares también son lugares privados, lugares donde son terrenos privados, y donde los mismos dueños de esos lugares no les interesa para nada lo que se encuentra en esos lugares. Entonces, el problema es que pueden pasar cualquier persona, y este patrimonio se está acabando y se está subvalorando, porque se va a perder, porque tiende a acabarse por su propia naturaleza. Yo creo que los seres humanos que dibujaron esta clase de dibujos, valga la redundancia, esa clase de pictogramas, nunca se imaginaron que esos dibujos fueran a perdurar en el tiempo por tantos cientos y miles de años.
que eso es increíble. Acá en San Mateo, retomo un poquito atrás para dar un pequeño ejemplo, en la montaña Santa Rita, las personas subían y grafiteaban el arte rupestre con aerosol industrial. Pero, y nosotros llorábamos porque uno cuando le coge uno amor a esto, o cuando uno le coge amor al camino que uno lo va llevando, sea el que sea, en este caso, de este patrimonio tan hermoso, y veía uno rayado las rocas con arte, con aerosol, y uno decía, no, hasta acá llegó el dibujo, hasta acá llegó. Pero miren, yo no sé, es algo extraño, y además los tintes que ellos utilizaban, esos seres humanos, al tiempo del año, el aerosol se caía por diferentes factores térmicos, climáticos, lo que sea. El aerosol se caía y volvía nuevamente a verse el arte rupestre. Entonces yo creo que a mí me parece una vez, yo hablé con un coordinador de Pintuco, yo le hice una caminata por allá, yo me acuerdo hace como unos 5 o 6 años, al Parque Boquemonte, y entonces hablamos del arte rupestre y yo les decía, miren, si ustedes quieren hacer una pintura que realmente se afirme en el tiempo, tienen que estudiar los elementos que utilizaron los indígenas, porque es una pintura impresionante, perdura en Pero el Cami, entonces tiempo no sería negocio para ellos. completamente. Ahí yo le di un tipcito, ahí le dije, hombre, mire, porque obviamente esas empresas intentan, obviamente, como establecer nuevos lineamientos, pienso yo, no sé, de las pinturas que ellos sacan, qué sé yo, para que duren mucho más, o qué sé yo, pero esos seres humanos, esos ancestros, tenían la técnica, la tenían completamente. Y nos poníamos muy felices cuando veíamos que el aerosol se caía y volvía nuevamente a salir a la luz nuevamente esos dibujos tan hermosos como le llamamos los pictogramas. Cami, eso es lo que tú sientes explicando lo referente a a culturas ancestrales. Es lo mismo que yo siento cuando hablo de museos, cuando yo hablo de patrimonio, cuando hablo de apropiación. Eso es pasión pura por lo que uno hace, Cami. Y no somos los animalitos raros que existimos aislados, somos muchos. Y creo que la misión en la vida la estamos caminando y la estamos completando por la ruta que es. Efectivamente, este tipo de iniciativas es compleja que el gobierno las apoye. A veces hay otras prioridades, pero creo que vamos a llegar a un punto de ese camino en donde todo va a converger en la memoria, en la historia, en el patrimonio, porque esa es la identidad de un pueblo, esa es la identidad. Y ahorita antes de esta charla escuchaba otra charla producto de la gestión de la Universidad Nacional con la Facultad de Artes, con la maestría en museología, y el conferencista decía, es que es nuestra herencia del pasado, nuestra herencia en el presente y la herencia que dejamos para el futuro. Eso es patrimonio. Entonces, mira qué interesante eso. Cami, el tiempo se nos está acabando. Normalmente siempre demoramos una hora, ya tenemos 50 minutos y no puedo dejarte escapar sin que, eh, gracias a la carrera y a la especialización que tú tienes, le encontré la lógica y me llamó mucho la atención un comentario que me hiciste sobre un tubérculo o sobre un grano que habían eh, eh, intervenido genéticamente, pero era una semilla producto de haberla encontrado fosilizada en un hallazgo. Quiero que nos cuentes, porque contigo estamos repasando arte rupestre, contigo estamos repasando petroglifos, contigo estamos repasando pictograma, pero quiero que también repasemos un poquitico de tu otra pasión,
¿ya? Eres vegano y como vegano tienes un interés particular en los alimentos, en el origen de los alimentos y todo lo que ello conlleva. Entonces quiero estos 3, 4 minuticos que nos hacen falta para que nos hables de esa experiencia, de esa semilla y después de tu emprendimiento. Bueno, profe, bueno, wow, resumir en 4 minutos. Eh, bueno, a ver, ¿cómo podría yo empezar a decir? Bueno, mi especialidad, la especialización que yo tengo es, como les decía anteriormente, de biotecnología vegetal, eso es clonación de plantas en laboratorio, hacer transgénesis de material vegetal directamente. Entonces, pues yo hace varios años, hace unos 13 años, yo el arte rupestre lo vengo estudiando hace más de 25, ya 27 años, si no estoy mal y por ahí un poquito pasa la cuenta. Y cuando estudié la especialización y me doy cuenta obviamente de los diferentes hallazgos arqueológicos que se han encontrado acá dentro del municipio de Soacha y que innegablemente son muy importantes, que corresponden obviamente a un pasado prehispánico que ha sido, que no es, que ha sido muy indoliente directamente actualmente y que ha sido prácticamente esfoliado, que ha sido maltratado, que ha sido acabado y hasta destruido, porque las historias son muchísimas y es muy triste dentro de algunos hallazgos arqueológicos, pero es que eso es un secreto, profe, es que no es un secreto, es que eso es un estudio que se va a empezar a realizar. Eh, ¿Cómo le podría decir a ustedes directamente? A ver, lo que sucede es que Entonces no nos en, lo, la- en no nos lo la cuentes, universidad, no nos lo sí, cuentes que afecte la experiencia, pero no, dinos pero cuál es la intencionalidad. sí, bueno, la intención es que, bueno, no sé, algunas personas conocen lo que es el hallazgo más grande en los últimos 10 años que se ha encontrado en Colombia y que se encuentra muy cerca al Salto del Tequendama, que se llama directamente el hallazgo de Nueva Esperanza. Para contextualizarlos un poco directamente y muy rápidamente, es un hallazgo donde se encontró gran cantidad de material arqueológico, de los cazadores recolectores, como les había dicho, y de los dos periodos indígenas muiscas. En este hallazgo, pues sacan la mayoría del hallazgo arqueológico dentro de este sitio y deben realizar, deben hacer, construir una subestación eléctrica que lleva su propio nombre, su subestación eléctrica Nueva Esperanza. Entonces, ahí se ha encontrado material vegetal. Eso se llama bioarqueología. Entonces, son arqueólogos que se encargan directamente de todo el material biológico que se encuentra en un hallazgo. ¿Perfecto? Entonces, yo dije, bueno, esto es interesantísimo. ¿Cómo podríamos nosotros, yo como biotecnólogo vegetal, para preguntarle a los arqueólogos qué material vegetal, en este caso semillas, han encontrado? Entonces me dicen, no, Camilo, por ahí hablé con algunos, me dijeron, Camilo, se han encontrado material vegetal, hay que hacerle unos estudios importantes a las semillas que se han encontrado de las múculas, mollas o cantos cerámicos donde se han encontrado estas semillas, y la idea es poder, con la biotecnología vegetal, con las diferentes técnicas de clonación y de propagación de material in vitro, y con la ayuda de la alta tecnología que tenemos hoy en día, que esas semillas, volverlas a la vida. Entonces es ser como jugar a ser Jurassic Park. Es como no con dinosaurios, sino con el material genético. Entonces, se han encontrado semillas de algodón, se han encontrado algunas semillas como de frijol, se han encontrado unas semillas como de un tubérculo también que se desapareció hace miles de años. Se han encontrado plantas también medicinales
no las semillas, sino las plantas o algunas zonas radiculares de estas plantas. Y hay que hacer todo un proceso inmenso de laboratorio para poder identificar y definir si esas semillas pueden volver hoy en día a propagarse. Si eso llega a ser posible, hacemos un gol a nuestros ancestros, no es un gol mediático, es un gol investigativo, es volver a las, tanto que hablamos nosotros de la ancestralidad y de los alimentos ancestrales y de realmente volver a intentar, así sea un poco, a respetar esos procesos que realmente han sido desaparecidos. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal que lo podamos nosotros lograr? Ahorita estamos hablando, Súper increíble. sí, Suacha, ahorita la segunda etapa de Nueva Esperanza, la segunda etapa hablo como el segundo hallazgo que se hace allá en Nueva Esperanza, se está hablando con el director del nuevo museo de Suacha, porque Suacha tiene un segundo nuevo museo que está bajando como por mesitas, más o menos, que se llama, está en el parque Mutis, se llama así, Parque Mutis, y allá es donde se encuentra como la segunda etapa, por llamarlo de esa manera, donde se encuentra allá en exhibición los hallazgos arqueológicos que se han encontrado en la Nueva Esperanza. Sepamos obviamente que Soacha tiene un primer museo de ese mismo, de Nueva Esperanza, que se encuentra como en el centro del municipio, en la Casa Cultural, en el primer piso. Invitados todos, es totalmente gratis para que puedan ir. Valga acá un poco el comercial, pero es importante. No, la propaganda, la cuña comercial. La propaganda, completamente, ahí mejor dicho. Y la idea, profesora, es esa, es poder llegar con esa segunda etapa, porque ya hablé con los arqueólogos y con el director de el Parque Mutis, el Parque Sabio Mutis, es el nombre completo donde se encuentra esa segunda exhibición arqueológica, y me dijo, sí, Camilo, sí hay semillas, sí, Camilo, sí hay material vegetal, sí, Camilo, pásame la propuesta y el proyecto y sí, Camilo, miramos cómo poderla financiar. ¿Por qué financiarla? Porque un laboratorio de biotecnología vegetal tiene equipos aceleradores de partículas, de bioplasma y germoplasma, bueno, una cosa, una locura para poder propagar las plantas y material vegetal. En este caso es volver nuevamente a sacar a la luz este material vegetal de hace más de 1500 y hasta de 2000 años y que ya no lo encontramos nosotros en ningún lado del planeta. Esta es la idea, entonces por eso era que estudiaba un poco, profe, como que wow, porque hasta ahora se planteó la idea y yo tengo que construir todo el proceso y todo el proyecto. Entonces, si para la universidad, para usted, profesora, con todo el respeto, y a las personas que nos puedan Mira, Cami, escuchar, podemos llegar a Cami, hacer algo yo bien, creo que Yo creo que esa es la intencionalidad, Camilo, que estos espacios los escuchen aquellas personas que de una u otra forma pueden apoyar, que se interesen en este tipo de investigaciones y de iniciativas que son apropiación de patrimonio. Y qué más que ojalá el proyecto y la propuesta y el apoyo lo encuentres. Cami, el emprendimiento. A mí me encantaron las hamburguesas. se me iba, qué pena, sí, claro. Bueno, a mí me encanta moverme, me encanta pues hacer cosas, construir, que es mi fascinación. Yo tengo un emprendimiento, más allá que un emprendimiento, ya pasó de emprendimiento a una idea de negocio, a un negocio como tal. Y yo hace 18 años, oye, es que todo va a la par, me pongo a pensar, yo ahorita todo estuvo como a la par en ese momento, un momento así, una musa increíble donde, bueno, me tocó
Y me encantó, obviamente. Y bueno, el negocio es el emprendimiento, se llama Falafalé. Eso es un suplemento alimenticio a base de lenteja o a base de masa de lentejas. La idea con esto, obviamente, es que las personas o la idea de negocio pueda contribuir al mejoramiento alimenticio de las personas, en este caso de los colombianos. Más o menos muy rápidamente, poder sustituir las de comidas rápidas por un suplemento como lo de la lenteja sin perder el estado nutricional de la carne y que sepa idéntico o igual que la carne. Entonces, yo tengo varias líneas que son masa de lenteja tipo hamburguesas. Yo vendo en una cajita, en una caja pequeña, 5 unidades de masa de lenteja tipo hamburguesa, o sea, son las arepitas ya precocidas completamente. Y las personas las sacan de la cajita, arman la hamburguesa, tomatico, queso, cebolla, todo eso, algo muy natural y lo pueden comer directamente. Igualmente lo hago con salchichas, tengo línea de salchichas, de salchichones, de pinchos, nuggets, algo delicioso, raviolis rellenos de queso crema, como casi mi apellido, Ravelli, raviolis, deliciosos. En una cajita tienen 12 unidades de ravioli rellenos de queso crema, delicioso. Y para las personas que son veganos, entonces se hace con queso de tofu. Entonces, porque pues es para las dos. La idea fundamental o el objetivo fundamental de este negocio es cambiar los hábitos alimenticios en comidas rápidas, porque pasa mucho en barrios populares en Bogotá, como en el municipio donde yo vivo, que hay personitas, obviamente con el respeto, obviamente, de las personas que se ganan la vida vendiendo las hamburguesas de 2.000, el perro caliente de 1.500, de 2.000 pesos, y nosotros no sabemos esa clase de carnes de dónde provienen, que es lo peor. Uno por el hambre se las come, obviamente, y 2.000 pesitos podemos tener cualquier persona y los consumimos, pero nutricionalmente es lo peor. Entonces yo sustituyo esa clase de alimentos por un alimento mucho más nutricional, como vuelvo y lo digo, sin perder el valor proteínico de la carne. Y además, profe, es idéntica y sabe igual que la carne. Y no le agrego nada. Doy, Eso es 98% lenteja y el otro 2% es cilantro, tomillo, laurel, sal marina. Y la lenteja que yo utilizo es colombiana, porque para terminar acá, la lenteja, de casi el 80% de la lenteja que comemos los colombianos en el día a día, yo me volví lentejólogo, imagínense, para poder saber cómo tengo que llegar directamente a poder sustituir la carne. Y no, el 80% es lenteja que viene de países que importan la lenteja para Colombia, que es del Canadá, que es de México, que es de Ecuador, que es de Estados Unidos y algunos países de Europa. Entonces, eso es una sorpresa para muchos de nosotros que consumimos la lenteja en diferentes platos. Casi la mayoría, el 80% es lenteja importada. Ese otro 20% de la lenteja que le falta al 100% es lenteja nacional. Yo utilizo lenteja nacional. ¿De dónde viene la lenteja colombiana? De los Santanderes. En Santander, pero nosotros no somos competitivos con la lenteja porque nosotros no somos grandes productores de lenteja. Entonces no podemos sustituir las importaciones frente a los procesos agrícolas, en este caso, de este grano tan importante. ¿y Entonces, tú te por ahí imaginas tengo, que tengo puedas unir, tú te imaginas di- que se pueda unir ese emprendimiento con alguna semilla ancestral que se encuentre de uy, lentejas? Ay, no, por Dios. no lo había pensado, no lo había pensado, sería hermosísimo, sería una locura divina, esas locuras Mira, hermosas, bueno, sería fenomenal, que sería genial, pero ese es el mira emprendimiento, Camilo, entonces, sí, señor. mira Camilo que por tantos imprevistos hoy en la conexión, se me ha olvidado leer los saludos y aquí encuentro una pregunta. Mira, me dicen
¿Dónde podemos, te la voy a proyectar? Te la voy a proyectar. Dice Claudia Milena Suárez Báez, ¿dónde podemos conectarnos con Camilo para el proyecto de esta investigación? Eso está haciendo referencia a lo de las semillas. Entonces, ¿cuál es tu correo, Camilo? Y lo escribo acá. Ah, claro que sí, profe, con todo gusto. Es muy fácil. Es Camilo, mi nombre Camilo, y mi ¿Sí? apellido. Mi ¿Sí? apellido es la R, la A, la B larga, la E, Lo, la es la B larga, la B, L, I. doble L y I de yuca. Y o I de yuca. Ajá. Y Entonces es Camilo Rabelli @hotmail.com. arroba hotmail.com. Uy, escribí en todos lados escribí tu apellido muy mal, qué pena, Camilo. No, bro, Mil disculpas. mira, voy a hacer aquí un paréntesis chiquitico. Bueno, no habrá obviamente aquí muy en mi familia, pero el apellido mío se escribe como tú lo escribes. Imagínate cómo es. Mi abuelo, mi bisabuelo, que era italiano, que viene obviamente por un... este, bueno, él llega a finales de 1800 cuando obviamente hay unas guerras increíbles, las guerras napoleónicas en Europa, a finales de 1800, Sí. pues mi abuelo se viene para Sudamérica. Dijo, no, yo no me aguanto para allá, algo así. Llega a Sudamérica y él, para que no fuera perseguido por el gobierno europeo o el gobierno italiano directamente, él pasó del apellido Rabelli, B pequeña, como tú lo escribiste, que está bien, a la B larga y le cambió la I latina por la I griega. Ah, bueno, menos mal, pero igual ahí está. Y lo otro que quiero hacer antes de que nos vayamos, Cami, mira, voy a leer los saludos y las buenas noches. Mira, nos escribe Lewis Maricio Quintero Jerez, buenas noches. Carmen del Risco, buenas noches. Carmen tenía mucho tiempo que no se conectaba con nosotros. María Alejandra Rosas, buenas noches. Está Claudia Milena Suárez Báez. Buenas noches para todos. Qué alegría estar en estos espacios tan bellos. Muchas gracias a usted. Gracias. Eh, Anaet Báez Quintero. Buenas noches. Mauricio, ¿está bien? ¿Se oye bien? Era cuando al inicio estaba yo preguntando y preocupada por el audio. Sí. Eh, Sharon Padilla también te saluda. Buenas noches. Un saludo a Y Charo. Y acá está la pregunta que nos hacen con dónde se pueden contactar contigo. A ese correo se pueden contactar para apoyar a Camilo en su proceso de investigación, para hacer las caminatas en equipo que hacemos entre Camilo Ravelli y Museos Más y Soy Ingeada. También para hacer pedidos de hamburguesas, que yo le digo hamburguesas de lentejas, hamburguesas veganas, que en mi casa les encantó. Acá, completamente. Y bueno, Camilo, todo lo bueno se acaba, ya llevamos 1 hora, 8 minutos. Muchas gracias, Camilo, por la paciencia, por esperarme para podernos conectar. Muchas gracias por este repaso de lo que es las representaciones de petroglifo, pictogramas y arte rupestre. Esto es un inicio, ya que este mes todo fue relacionado con arqueología y en este caso los conceptos que tú nos repasaste. Cami, cuídate mucho. Muchas gracias. Y ya próximamente nos vemos para esos sitios tan interesantes que mencionaste. Tú sabes que yo siempre estoy allí en la primera línea a lo bien y para ir a conocer y registrar. Completamente, profesora. Pues de verdad, el proceso ya con su merced, ya para terminar, obviamente, con la Universidad Militar Nueva Granada en ese entonces, fue hermosísimo, fue una ayuda increíble, un tocar puertas, porque así lo hice yo,
donde la universidad y en este caso su merced, con todo el respeto y el amor y la admiración que yo tengo para con usted, obviamente, nos recibió con las puertas y con los brazos abiertos. Y eso para mí innegablemente fue un camino hermoso que se sigue puliendo y se sigue caminando. Eh, Muchas gracias a todos, igualmente a todas también, por estar en esos espacios tan importantes de socialización, de emprendimiento, de escucha, de hermandad, que es lo que necesitamos nosotros, no solamente los colombianos, sino los latinoamericanos. Yo venía hoy de hacer una caminata, o yo hago caminatas también en frente a lo que es todo el patrimonio, pues en este caso arte rupestre, y también hago caminatas en el centro histórico de Bogotá para extranjeros, soy como una voz para muchos extranjeros cuando llegan a conocer qué es Colombia y que le preguntan a uno, Camilo, ustedes porque tienen un país tan hermoso y les encanta matarse. Entonces yo les explico por qué, realmente. Y es un poco, pues, un poco difícil de digerir para los extranjeros, de encontrar un país tan hermoso y que realmente nosotros no tengamos esa unión de hermandad. Pero esos espacios hacen que eso suceda, que se rompa un poco el hielo en frente a la violencia tan fuerte, porque para ser no violentos debemos encontrar el pasado, debemos dar siempre un paso atrás, y al dar ese paso atrás es resignificar lo que fuimos, lo que somos ahora y lo que seremos en unas generaciones muy cerca. Muchísimas gracias, qué pena, pasamos un poco más de tiempo, pero yo feliz, profesora, ese camino con su merced hermoso, y espero que obviamente con los que nos han escuchado sigamos esos pasos tan hermosos, esos pasos ancestrales, esos pasos de patrimonio, esos pasos de entendimiento, que es lo más hermoso que podemos tener nosotros en la historia de una nación, en ese caso la historia de Colombia. Gracias a ti, Camilo. Y aquí un último saludo de Alejandra Gualtero, que se conectó internamente con nosotros. Gracias por la charla. Gracias a usted, Alejandra, por haberse conectado. A todos, muchas gracias por la paciencia. A todos, nos vemos el próximo miércoles con otro tema. Y, perdón, no nos vemos el próximo miércoles. A todos les recuerdo que el próximo miércoles no vamos a emitir porque estaremos viajando a una ciudad, a un municipio súper hermoso, Camilo. El próximo miércoles estaremos en Monpós, Bolívar, una Qué isla hermoso. formada por el gran río, el río Grande de la Magdalena. Desde allá haremos unas grabaciones que ya después les iremos compartiendo. Entonces el próximo miércoles no hay en vivos, pero retomaremos dentro de 15 días. Cami, te mando un abrazo, muchas gracias, gracias a todos y nos vemos en 15 días. Muchas gracias, gracias a todos nuevamente, que tengan buena noche.